Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Saludos amigos, buenos días. En Entrevista Venevisión estamos listos para conversar con Dick Guanique. Él es miembro del Comité Político Nacional de Bandera Roja. Bienvenido. Gracias, buenos días a toda la audiencia de Entrevista en Venevisión. Bandera Roja pertenece a la Mesa de la Unidad Democrática, organización política que ha entrado en un proceso de revisión. Ha renunciado Ramón Guillermo Aveledo, el que era hasta no hace mucho secretario ejecutivo de esa organización. ¿Cuáles son los aportes y cómo ve Bandera Roja lo que está ocurriendo dentro de la MUD? Efectivamente, Bandera Roja forma parte de la Mesa de Unidad Democrática desde su fundación. La situación que hoy se le presenta a Bandera Roja dentro de la Mesa de Unidad Democrática, en primer lugar, ha asignado Bandera Roja nuevos representantes ante la mesa. Pedro Vélez Acuña, su actual presidente, y Dick Guanique son los representantes de Bandera Roja en la Mesa de Unidad Democrática. Nosotros hemos visto con preocupación la situación que hoy está viviendo la mesa. Si la renuncia de Ramón Guillermo Aveledo pone al descubierto una situación de crisis interna, indudablemente, de desencuentros y de diferencias en el seno de la Mesa de Unidad Democrática. Hoy nosotros vemos que hay dos políticas, pues, por muchos de los factores que conforman la oposición venezolana, y que se reclama un debate serio, un debate responsable, se reclama la necesidad de que la mesa supere errores que ha venido cometiendo desde su fundación. Por ejemplo, es decir, no puede haber en la mesa una división entre partidos llamados grandes y partidos pequeños. Tiene que haber un respeto a todas las organizaciones políticas, tiene que haber respeto a lo que pudiera definirse como minoría. No puede haber tampoco en la Mesa de Unidad Democrática una actitud hegemónica de un grupo que decide y que los otros admiten. Eso nosotros creemos que es necesario que se produzca un proceso de corrección. Pero tampoco estamos de acuerdo que si se libra un debate y no estamos de acuerdo, todas las organizaciones políticas tienen la autonomía de expresar sus opiniones y de llevar el debate al seno del pueblo venezolano. Pero esto no puede ser sobre la base de la descalificación o del desconocimiento de un sentimiento de unidad que hay en el pueblo venezolano. Un sentimiento de unidad que no solamente se remite solo a la Mesa de Unidad, sino un sentimiento de unidad de todos los venezolanos. El país está agotado de la confrontación entre unos y otros. Hoy se reclama más unidad, más consenso, más acuerdo entre todos los venezolanos. ¿Quién debería sustituir a Ramón Guillermo Aveledo, desde su punto de vista? Mira, nosotros creemos que el problema no es de nombres, el problema es de perfil. Sí, encontrar una persona que tenga equidad, que tenga autonomía, que tenga independencia de criterio, que pueda respetar las opiniones de cada uno, que sea capaz de lograr el consenso entre las distintas fuerzas, que sea capaz de manejar las diferencias ideológicas y políticas que existen entre todos nosotros, no es un acto sencillo, no es un acto fácil. Yo creo que los miembros de la mesa tenemos que reconocer que a algún nivel Ramón Guillermo Aveledo logró un nivel de consenso, de acuerdo, de respeto de todas las fuerzas políticas por tener esa actitud. Así que no es un problema solo de conseguir un nombre o de colocar a alguien, de buscar una pieza. Hay que colocar, por supuesto, una persona que coordine, pero también hay que producir un cambio en los estilos, en los métodos y en las políticas de unidad. ¿En qué se debe concentrar la oposición en estos tiempos, tomando en cuenta que el año que viene hay elecciones de diputados a la Asamblea Nacional y tomando en cuenta también el momento que vive la Mesa de Unidad Democrática? Mira, nosotros hemos sostenido que es una bendición para los venezolanos que no haya elecciones este año. El país está sumido en una profunda crisis económica, política y social. El papel de la mesa, nosotros hemos sostenido, que debe estar dirigido es a trabajar por la solución de los problemas del país. Nosotros pensamos que es necesario constituirse un referente político que agrupe a todos los sectores, que una a todos los sentimientos nacionales, que una a chavistas y no chavistas,
opositores o no opositores, en un sentido de patria, un sentido de país, de cambio, de transformación, que es lo que realmente se reclama. Prepararnos para el proceso electoral que viene, ya habrá tiempo, ya habrá posibilidades. La economía, la miseria, los salarios, los servicios, creo que son problemas que reclaman la atención urgente de toda la dirigencia política y de todos los ciudadanos. El gobierno nacional ha puesto sobre el tapete un posible aumento de la gasolina. Ayer el ministro Rafael Ramírez decía que no se va a someter a referéndum, pero que sin embargo el precio no va a ser aumentado a precios internacionales. ¿Cuál es la posición de Bandera Roja al respecto? Mira, Bandera Roja, no solo en el presente, sino también en el pasado, en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, se pretendió aumentar la gasolina. Y ahora este gobierno pretende aumentar la gasolina. La posición de Bandera Roja es del sentimiento nacional. Quien tiene bajo salario, quien no percibe salarios, quien vive del día a día, no está de acuerdo con el aumento de la gasolina. Y nosotros rechazamos rotundamente las intenciones del gobierno de aumentar la gasolina. Nosotros comenzaríamos exigiéndole al gobierno nacional, en primera instancia, que diga, que reconozca ante el país que fracasó en su política económica y que fracasó en su política petrolera. Todos los venezolanos sabemos que el gobierno nacional ha elaborado los últimos presupuestos a razón de $40 por barril y que el último presupuesto lo estableció sobre la base de $60 por barril. Pero en los últimos 15 años, el precio del barril de petróleo ha girado precio promedio $100 por barril. ¿Dónde están los 60 o los $40 por barril de petróleo de todos estos años? ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está el dinero que el país ha recibido por empréstito, que hemos aumentado de manera exorbitante nuestra deuda interna y nuestra deuda externa? Pero además, el gobierno nacional pretende aumentar el precio del barril. Yo creo que el gobierno nacional debería resarcir a los 20.000 trabajadores de la industria petrolera que fueron despedidos en el año 2002. Porque en ese momento el plan que tenía la patria tenía de producir 6 millones de barriles de petróleo diario. Hoy no sabemos cuántos barriles de petróleo producimos. Si son 2,5 millones, si son 2,800,000 o son 3,200,000. No sabemos, desconocemos la cifra. Ahora, si el país ha producido tanto dinero, más de 1.000 millones de dólares, ¿por qué el país ha estado en la quiebra? Si reconocen que el país está en quiebra y por eso pretenden producir un incremento fiscalista del precio de la gasolina, nosotros lo rechazamos. Voy a poner un ejemplo. Los brasileños producen carne, los argentinos producen carne, y la carne en Argentina es barata porque producen carne. Nosotros producimos gasolina, ¿por qué a nosotros nos van a subir el precio? Aquí no estén comparando el precio de la gasolina con el precio de un vaso de agua. Aquí lo que tienen que preguntarse es si el salario de los trabajadores alcanza para aceptar un aumento más. La inflación en Venezuela, en el año anterior, 2013, alcanzó el 56%. Los venezolanos saben que esa fue la disminución de su salario. Las proyecciones de este año se calcula que la inflación alcanzará, sin el aumento de la gasolina, aproximadamente entre 60 y 65%. Con el aumento de la gasolina, ¿a dónde va? Es decir, el salario de los trabajadores va a desaparecer. Entonces estamos en presencia de un robo, de meternos en el bolsillo de los trabajadores y del pueblo venezolano, la quiebra del país. Y Bandera Roja rechaza que la crisis económica la paguen los que menos tienen.
Muchísimas gracias por haber venido a Entrevista a Venevisión. Amigos, conversamos con Dick Guanique. Él es miembro del Comité Político Nacional de Bandera Roja. Quedamos, por supuesto, con Waleska y con Manuel para la despedida.